¿A quién no le gusta contar y escuchar historias? Mucha de la literatura de este mundo está compuesta de historias. Ya sea historias de amor, historias de guerra, historias de aventura, historias de ciencia ficción. Incluso cuando ves una película, te cuentan historias. Muchas de ellas son muy parecidas. Lo que cambia son los personajes, los lugares y las circunstancias. Por ejemplo, hoy en día es habitual ver una película romántica. El chico conoce a la chica, se enamoran, luego surge el problema, se pelean, el chico pierde a la chica, el problema se resuelve, se amistan, se casan y son felices para siempre. Ese es el argumento de una película romántica. De vez en cuando aparece una historia única que cautiva la imaginación de la gente, no solo de esa generación, sino de todas las generaciones. Yo soy de los que disfruto con las películas de los años 80, 90, porque había historia, había guión. Hoy en día las películas han perdido el sentido, incluso los libros, no todos. ¿Qué decir de la música? La música de los 70, 80, 90, lo creas o no, tenía un contenido. Hoy en día la música actual ha perdido la esencia. Hoy quiero presentarte la vida de Abraham. Y quiero presentarte la historia, el pasaje de la obediencia de Abraham a Dios. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo. El relato histórico del sacrificio, del casi sacrificio de Isaac, es una de estas historias. Una de estas historias que cautiva la imaginación de la gente. La vida es como una montaña rusa. Está llena de altibajos. Está llena de cumbres, de valles. Está llena de buenos tiempos y de malos tiempos. Génesis capítulo 22 habla sobre Dios que ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. En este capítulo Abraham ya tiene más de 100 años. El hijo prometido ya había nacido. Él y Sara estaban felices y justo cuando Abraham creía que ya podía vivir una vida tranquila, una vida cómoda, se tiene que enfrentar a la crisis más grande de su vida. Nunca seremos demasiado mayores para no enfrentarnos a nuevos desafíos, a nuevas batallas, a nuevas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, dejamos de vivir. En este pasaje, Génesis capítulo 22, versos del 1 al 10, encontramos la primera etapa en la vida de Abraham. Pero la etapa donde Dios prueba a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó de muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Isaac le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta aquí estos primeros versículos de este capítulo 22 de Génesis.
Este pasaje comienza con las palabras «aconteció después de estas cosas». ¿Te has hecho la pregunta? ¿Después de qué cosas? Primero que nada, después de pasar la prueba familiar, cuando Dios le pide a Abraham que deje a su familia y amigos para irse a una nueva tierra. Sin explicación alguna, sin tener idea dónde iba o cómo llegaría, o lo que haría cuando llegara, Abraham lo arriesga todo y se entrega completamente a Dios. Abraham escoge tener una amistad con Dios por encima de todas sus otras relaciones humanas, por encima de todas sus ataduras terrenales, por encima de su propia seguridad. Abraham se somete a los propósitos, a los planes de Dios, sin saber con certeza si su obediencia le iba a traer buenos resultados o no. Esa es una prueba. Luego pasa otra prueba, cuando le da a escoger a su sobrino Lot el pedazo de tierra que él quisiera para que sus ganados pastaran. Lot, ni tonto ni perezoso, escoge la mejor tierra. Cuando Sara se impacienta con Dios y le sugiere a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, Abraham no pasa la prueba de paternidad. Él no espera en Dios. Tiene un hijo con la esclava, un hijo de la carne, en vez de esperar por el hijo de la promesa. Y cuando Dios le dice que, entre comillas, se deshaga de su hijo Ismael, Abraham pasa la prueba. Despide a su hijo, aun cuando su corazón estaba destrozado. Como hemos leído, versículo 2, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Analizando un poquito la geografía de dónde estaba Abraham, a dónde tenía que ir, el monte Moriah quedaba a 50 millas de Berseba, que era donde Abraham vivía. Moriah es una palabra hebrea que significa previsto por el Señor o profetizado por el Señor. Fue también en el monte Moriah donde Salomón construyó el templo. 2000 años después de que Abraham construyera el altar para sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, en ese mismo monte, en el Calvario, Dios Padre entrega a su único hijo como sacrificio por nuestros pecados. La prueba más fuerte en la vida de Abraham viene después del nacimiento de Isaac. Era el hijo prometido, del hijo que le había traído tanta alegría, tanta bendición. Grandes pruebas vienen después de grandes bendiciones, y la prueba era real, era verdadera. Dios quería probar la fe, la obediencia de Abraham. Piensa esto por unos minutos. Cuán irracional era lo que Dios le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo a Isaac, era el único hijo de Abraham. El futuro del pacto descansaba sobre él. Isaac era la promesa, era la criatura del milagro. Isaac era el hijo que Abraham y Sara siempre habían deseado, y era el que proveería el linaje del Mesías. Sin embargo, Abraham entrega a su hijo por fe. Hace ese viaje sin cuestionar a Dios, se levanta y no pone ningún pero a lo que Dios está diciendo. Si hubiéramos sido tú y yo, seguramente estaríamos dudando. ¿Ha sido Dios el que me ha dicho que haga esto? Estaríamos cuestionando a Dios. Pondríamos mala cara. Nuestra actitud sería negativa. Nos excusaríamos, Señor, pero ¿me has prometido este hijo y ahora que lo tengo, te lo tengo que ofrecer? Abraham hace ese viaje sin cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos incluso a nuestra propia autoridad, a nuestros padres? Cuando te dicen que hagas algo y nosotros le ponemos peros. ¿Se imaginan las fuerzas que esto debe haber requerido? Abraham era un ser humano cualquiera, con pasiones, con debilidades similares a las nuestras. Hemos leído que Abraham amaba a su hijo, Isaac. Y así y todo toma la difícil decisión de obedecer, de confiar en Dios. Dios quería ver si Abraham obedecería a su palabra. ¿Se aferraría él al muchacho ahora que ya lo tenía? ¿O obedecería y se lo devolvería al Señor? ¿Sabes una cosa? Realmente nuestra fe no es probada hasta que Dios no nos pida que hagamos algo que parece sumamente difícil, o que no tiene sentido, o que parece imposible. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando Dios nos manda una prueba? Señor, ¿qué estás haciendo?
¿Dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? Queremos que Dios nos dé explicaciones. Dios tiene sus razones por mandar pruebas y por permitir incluso que el enemigo nos haga pasar por pruebas, porque fue Dios el que permitió y dio permiso a que Satanás probara la vida de Job. Tal vez sea para purificar nuestra fe o para perfeccionar nuestro carácter o hasta para protegernos del pecado. Vaya prueba, la de Abraham. ¿Estamos dispuestos a sacrificar de lo mejor que tenemos para entregárselo al Señor? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo de relax, tu tiempo de descanso, tu tiempo donde a lo mejor podrías estar haciendo cualquier cosa, un viaje, pasar un hobby que te gusta? ¿Renunciar a tu tiempo? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Hay que tener siempre las manos abiertas ante Dios. Cuando nos aferramos a las cosas, cuando no queremos soltarlas y dejamos que estas cosas consuman nuestras vidas, Dios nos las pide de regreso. Nos pide al Isaac de nuestra vida. Todos tenemos Isaacs que tienen que ser puestos sobre el altar. Ya sea la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar, un ser querido, el fin de un sueño, nuestra salud, un trabajo, nuestra seguridad económica. Probamos nuestra fe cuando renunciamos a nuestros Isaacs. Gracias a la misericordia de Dios pudimos, y tú y yo podemos, confiar plenamente en Él. Es como ir a ciegas. Porque el Señor te dice que hagas algo, pero no te da el resultado final. El Señor te dice, haz esto. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso le dijo Dios a Abraham. Y Abraham obedeció, sin saber las consecuencias, sin saber lo que iba a suceder, pero obedeció. En la vida siempre habrá valles junto a las cumbres de la fe. Siempre habrá altibajos, pero en las buenas y en las malas nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Él nos prometió que nunca nos iba a dejar, nunca nos iba a abandonar, y Él cumplirá su promesa. Él cumple todas las promesas que te ha hecho. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham está obedeciendo a Dios inmediatamente, sin rechistar, sin vacilar. Hasta se levanta temprano. Abraham no se queja, no discute. Eso es verdadera obediencia, y además es obediencia inmediata. Obediencia que no es inmediata es desobediencia. Obediencia a regañadientes es desobediencia. Abraham tuvo bastante tiempo para pensar por el camino. Fueron 3 largos días de viaje. Deben haber sido terribles, sobre todo ya el último día, cuando ya se ve de fondo el monte Moriah. Padre e hijo caminando juntos. Abraham pensando, este va a ser el último momento con mi hijo. Silenciosos, angustiados. Era un viaje de fe. No había un punto de retorno. Abraham sabía que podía depender de Dios. Una y otra vez Dios le había dicho en Génesis capítulo 21, verso 12, «En Isaac vendrá tu descendencia». Entonces era inconcebible que Isaac muriera sin tener hijos. Yo me imagino que Abraham había pensado esto. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso Abraham pensaba que aun si él sacrificaba a Isaac, el Dios Todopoderoso, el Creador, lo iba a resucitar. Esto es un pensamiento personal. Porque si Dios me ha dicho que en mi hijo voy a tener descendencia, que Él va a dar descendencia a mi familia, y Dios de repente
me dice que entrega a mi hijo, yo sé por fe que el Señor hará algo, que lo va a resucitar, o que al final del trayecto el Señor cambiará de opinión. Porque tenemos un Dios bueno. Dios no te pone el caramelo en la boca y luego te lo quita. Dios siempre obra para bien, y obra bien. Todo lo que hace el Señor es perfecto, no se equivoca, no improvisa. Abraham sabía que podía depender de Dios. Si Dios tenía el poder de crear a un ser humano, también tiene el poder para resucitarlo. Con esa seguridad, Abraham podía confiar en Dios y él seguía adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque Hebreos capítulo 11, verso 19 dice: «Consideraba Abraham que Dios tenía y tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos». La fe no exige explicaciones. La fe espera confiadamente a que Dios cumple sus promesas. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham aprende el camino de la cruz. Y ya hablando poniendo la mira, ¿no?, con referencias proféticas, ¿no?, relacionando este pasaje con Jesús. Abraham aprende el camino de la cruz. Este era el ensayo del drama del Calvario. Esto ocurriría 2000 años después. El hecho de que Isaac rompiera el silencio recalca la angustia silenciosa del padre. Las palabras «Padre mío» o «mi hijo» muestran la ternura, el cariño que existen entre padre e hijo. El hecho de que Isaac preguntara ¿dónde está el cordero? Demuestra no solo su ingenuidad, sino también su absoluta confianza en el padre. Él no tenía idea de lo que le esperaba. La vida de Isaac con su padre había sido siempre feliz. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Este es el momento cumbre de la historia. Dios se proveerá. Aquí está Abraham afirmando la confianza absoluta en Dios y a la vez dejando que Dios fuera Dios e hiciera su voluntad. Esta declaración de Dios se proveerá era una declaración de fe, era una expresión de esperanza, era una profecía del futuro. El Getsemaní de Abraham fue obedecer a Dios para entregar a su hijo Isaac. Muchas veces pensamos lo que Getsemaní debe haber significado para Jesús. Pero imagínate lo que debe haber significado para su padre. Ver las gotas de sangre, las lágrimas de su hijo, de Jesús en el jardín. Lo que la dolorosa pregunta de Isaac debe haber hecho al corazón de Abraham, ¿dónde está el cordero?, relaciónalo con Jesús y el Padre. ¿Pueden percibir lo que Abraham estaba sintiendo en esos momentos? ¿Pueden palpar su angustia? Yo me imagino los gemidos internos de su corazón mientras su alma lloraba. ¿Pueden sentir lo que Dios Padre estaba sintiendo en la oscuridad de Getsemaní? Padre mío, dice Jesús, aquí estoy. El Padre estaba junto a Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. No se podía encontrar un cordero que fuera a la cruz por su hijo. Hacía falta un cordero perfecto. Y Jesús fue el sacrificio perfecto. Así caminaron los dos juntos. Dios Padre y Dios Hijo, juntos hasta el final. Y en el caso de Isaac hubo un sustituto que murió por él. En el caso de Jesús nadie podía tomar su lugar en la cruz. Él era el único sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo. Y Dios proveyó un carnero, aun cuando Isaac había preguntado por un cordero. La respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, la da Juan el Bautista, muchos siglos después, cuando dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús, tambaleándose bajo el peso de la cruz y peor aún bajo el peso del pecado de todo el mundo sobre sus hombros, siguió adelante, mientras el Padre observaba con el corazón destrozado. Monte arriba, en el monte Moriah, Padre e Hijo estaban juntos camino al Calvario. Una cosa es muy clara. Abraham no podía ofrecer a Isaac sin el consentimiento y la cooperación de Isaac. Isaac, como portador de la leña, era más fuerte que su padre Abraham. Como hombre joven, era también más ágil. Sin duda alguna, Isaac había decidido obedecer a su padre a como diera lugar, al igual que su padre Abraham había decidido obedecer a Dios a como diera lugar. Señor, donde quieras que vaya, allí voy. Fe verdadera hace cosas increíbles. La fe verdadera hace cosas increíbles, hace cosas maravillosas. Y Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte. Jesús entregó su vida por su propia voluntad. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. ¡Qué palabras de Jesús! Hemos visto cómo Dios prueba a Abraham. Ahora vemos cómo Abraham pasa la prueba. Génesis capítulo 22, versículos del 11 al 14. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Oído sensible a las cosas espirituales de Abraham. A las cosas espirituales de Dios, mejor dicho. ¿Cómo tenemos nuestros oídos espirituales? Versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham, y por lo tanto había satisfecho completamente lo que Dios requería. El Señor proveerá. Este es otro de los maravillosos nombres de Dios. El Señor provee, que significa en hebreo Yahvé Jireh. Este nombre es una combinación de dos grandes atributos de Dios. El Señor verá y el Señor proveerá. Y debido a la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, y la perfección de su carácter, Dios ve lo que tú necesitas. Y Dios tiene el poder para proveerlo. El nombre del lugar, el Señor proveerá o Yahvé Jireh, se ha convertido en parte del patrimonio de la Iglesia, especialmente de la forma en la que la Iglesia está sensible a la voz de Dios. ¿Confiamos en el poder de Dios? ¿Confías en que Dios te va a proveer? ¿Va a proveer a tu familia? ¿Va a proveer tu ministerio? Yahvé Jireh, nuestro Dios que provee, y proveyó un cordero. La fe y la oración fueron siempre la solución, y son la solución en cualquier momento de nuestra vida. En tiempo de crisis, recurre a la oración. Cuando las cosas te vayan bien, recurre a la oración. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Crees que Dios te puede proveer? ¿Tienes la tendencia a magnificar tus problemas haciéndolos más grandes que Dios? ¿Exaltas su nombre? Cuando te estás enfrentando a una crisis, ¿glorificas a Dios? ¿Magnificas a Dios? ¿Alabas a Dios en medio de tu problema, sabiendo que Él ya tiene la solución a tu problema? Glorifica a Dios porque Él pelea tus batallas. Él viene a tu defensa. Él te da fuerzas. Él te da la victoria. Pero tienes que reconocer que Él es tu Dios. Tu curación de una enfermedad depende mucho en si confías que Dios te puede curar. Magnifica, honra, exalta a Dios en medio de esa enfermedad. Vive con reverencia, exáltalo con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones.
Y cuando lo hagas, Dios se volverá grandioso para ti, tan grande como el Dios de Abraham. En tus momentos difíciles, ¿no es reconfortante leer, escuchar el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando yo leo nada me faltará, he podido entender que no me faltarán las bendiciones de Dios. Por supuesto. Él es mi provisión, pero no me faltarán tampoco las pruebas. No me faltarán tampoco los momentos de aflicción. El Señor es mi pastor. Dios satisface tus necesidades. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te pide que hagas algo que parece imposible? Lo imposible se vuelve posible cuando confías en Dios, en Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A veces el sufrimiento no parece tener sentido. Sin embargo, la vida de Job es una lección para nosotros, para muchos cristianos que han tenido que soportar toda clase de sufrimiento, persecución, martirio, accidentes, cáncer, problemas económicos, pobreza, humillación. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma en estos momentos? ¿Estás deprimido? ¿Estás deprimida? ¿Estás con miedo? ¿Estás preocupada? Ten fe, sigue adelante, no desfallezcas. El Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Estás teniendo problemas económicos? ¿Estás pasando por un divorcio, la muerte de un ser querido? Ten fe, siga adelante, no desfallezcas. Dios te habla a través del Salmo 50, verso 15. Invócame en el día de tu angustia, en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. La angustia puede venir por la enfermedad, puede venir por el dolor, la pérdida de un ser amado, un ser querido. Invócame en tu día de angustia y yo te libraré y me honrarás. ¿Estás teniendo dificultades con tu familia? ¿Estás teniendo dificultades en el colegio, en el instituto, en la universidad, con tus amigas? Ten fe, sigue adelante, no desfallezcas. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando te preguntas cómo vas a poder sobrellevar esta prueba, o cuando te encuentras dudando de la verdad de la palabra de Dios, o cuando te preguntas de qué forma te va a ayudar Dios, confía en Yahvé Jireh. Pídele porque Él va a proveer por ti. Tú eres mi proveedor, tú conoces mi corazón, mis miedos, mis dudas, las preguntas que tengo. Vengo a ti, al que proveyó por Abraham, Moisés, David, Daniel. Te pido que proveas todo lo que necesito durante esta prueba de fe. Ayúdame a mantenerme firme en las promesas de tu palabra. Esa debería ser nuestra oración. Ahora bien, ¿cómo demuestras tu alegría cuando el Señor te provee? Cuando te da lo que necesitas, ¿cómo demuestras tu alegría? ¿Le exaltas, le glorificas o te olvidas de esa provisión que viene de parte de Dios? Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó, solo uno glorificó a Dios, solo uno se postró a los pies de Jesús y dijo: gracias, Dios mío. ¿Pero dónde estaban los otros 9? Obviamente fueron malagradecidos. Y yo me imagino que al recibir sanidad, los otros 9 lo que hicieron fue presentarse al sumo sacerdote, porque así lo decía la ley. Cuando uno recibía sanidad de lepra, el sumo sacerdote verificaba realmente si había sido sanado de lepra. Hacía una inspección detallada de si había sido sano o no. Y yo me imagino que después estos leprosos, exleprosos, querían recuperar a su familia. Querían recuperar su trabajo, sus cultivos. Se olvidaron de dar las gracias, se olvidaron de glorificar a Dios. No seamos malagradecidos. Tómate el tiempo cuando Dios provee por ti. Dile gracias, Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18.
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, en todo. Esto es una orden. Esto es una obligación para ti y para mí. Ser agradecidos. No solo con Dios, sino también con tu prójimo. Con esa persona que está velando por ti, está orando por ti, esa persona que te bendice, te suple las necesidades. Hemos visto cómo Dios prueba a Abraham, hemos visto cómo Abraham pasa la prueba. Y ahora vemos cómo Dios bendice a Abraham. Ahora vemos cómo el obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida, que yo creo que ese puede ser el título de esta reflexión. La obediencia a Dios trae bendición a nuestras vidas. Génesis capítulo 22, verso 15. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Siempre hay un después tras las pruebas de la vida, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Cuando pasas las pruebas con gozo y paz, sin quejarte, sin renegar, glorifica a Dios. Cuando estás en ese tiempo de prueba y estás glorificando a Dios, Él te bendice. Abraham recibe bendiciones por su fe, por ser obediente. Abraham obedece a Dios porque quería complacerlo, porque lo amaba. Y vale la pena, lo creas o no, pasar por pruebas y al final podemos escuchar las palabras de Dios: hiciste bien, hijo mío, hija mía, te voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros conocemos el testimonio de amigos que, por ejemplo, han tenido un cáncer? En medio del sufrimiento, del dolor, estos hermanos se entregan totalmente a Dios, no se quejan. Entienden perfectamente que Dios les había puesto esa prueba en su camino. Yo me imagino que para muchos la peor época de su vida puede ser ese tiempo de cáncer, ese tiempo de dolor, pero a la vez puede ser también la mejor época de su vida, porque tiene una relación más íntima con Jesús. Tienen una relación completa, que hasta pueden sentir su presencia. Las presiones de la vida diaria nos distraen y perdemos nuestro enfoque en Dios. Dejamos de tener una relación tierna, íntima, completa con Dios. Si no fuera por la enfermedad, a lo mejor muchas personas no hubieran crecido, no hubieran tenido un encuentro personal con el Señor. Se hubiera perdido la bendición de sentir la presencia de Dios. Yahvé Jireh te da la fortaleza, la fe, la paz que necesitas en medio de la adversidad. Eso Dios lo hace por ti y lo hace por mí. ¿Qué principios podemos aprender de este pasaje? Como Abraham debemos confiar que Dios va delante de nosotros para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Dios va contigo a donde tú vayas. Dios puede mandarnos pruebas muy diferentes a las de Abraham, pero nuestra reacción debe de ser siempre de confiar y obedecer a Dios, porque el Señor que prueba es el Señor que provee, y el Señor que provee es el Señor que bendice. La historia de Abraham es una prueba de lo que puede hacer un simple hombre por amor a Dios, y cómo Dios bendice esa devoción. Y además tú y yo podemos ver cómo este incidente es una representación viva de cuanto más hará Dios como expresión de su amor hacia ti.
A Abraham se le pide que sacrificara a su hijo, pero al final no lo tuvo que hacer. Y aún así, si hubiera tenido que hacerlo, esto solo hubiera implicado una muerte física. Cuando llegó el momento para que Dios, nuestro Padre Celestial, sacrificara a su propio Hijo Jesús, esta no era simplemente una muerte física, sino una muerte espiritual también, una muerte que lograría la redención de todos los pecadores del mundo. La historia de Abraham e Isaac es una historia de fe, de obediencia. Es la historia de amor de un padre por su hijo.